Hola, ¿cómo están? Bueno, disculpen, todavía estoy un poco congestionado, estoy con tos y, y bueno, pero no fue por eso que falté el día viernes, fue por un tema personal, así que quedé en hacerles esta clase virtual, clase asincrónica, que es lo que yo hubiese dado exactamente el día viernes. Un poco iba a empezar la clase con recordando algunas de las cosas que habíamos visto con problemas distintos. Ya habíamos visto cómo aplicarle distintas fuerzas a una masa que estaba sobre una cierta superficie y bueno, entonces averiguábamos la aceleración que se producía, quizá cuánto se trasladaba y un montón de cosas que bueno, lo vimos en esa clase. Ahora vamos a agregar algunas cosas más. Por ejemplo, ya que sabemos lo que pasa perfectamente, porque hemos hecho hasta diagramas de cuerpo libre con una masa, vamos a hacer este ejercicio que yo le puse número uno, donde tengo el puntero acá, esta masa uno que está atada con una soga a la masa 2 y esta masa 2 está atada con una soga a la masa 3. Desde la masa 3 hay una soga con la que se tira. Se está tirando con una fuerza de 50 newton. En este momento no estamos hablando de rozamiento, no lo hemos visto, así que no contamos con el rozamiento entre ninguno de las masas y la superficie sobre la que se traslada. Entonces lo que estamos preguntando es cuál es la tensión en cada una de las cuerdas que tenemos. La cuerda T1, T2 y acá le llamamos T3 a esta. Bueno, para resolver esto, lo que podemos hacer nosotros, ya que hemos visto cómo se trabaja cada una de las masas, vamos a ver lo que sucede en cada una de las masas, aplicando exactamente los conocimientos que nosotros ya tenemos. Entonces, si yo tomo la masa 1 y hago un diagrama de cuerpo libre, lo tenemos acá, este es el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, todas las fuerzas que intervienen, que se trata de eso, hacer un diagrama de cuerpo libre, es colocar todas las fuerzas que intervienen y todas las fuerzas aplicadas sabemos por la ley de Newton, la primera ley de Newton, que tiene que ser igual a masa por aceleración. En el caso que no se mueva será cero, pero en el caso que se mueva será masa por un valor de aceleración. Entonces tenemos las fuerzas aplicadas sobre la masa 1 es, primero el propio peso, que lo tenemos acá. A raíz del peso que él tiene hay una reacción del suelo que la llamamos normal hacia arriba. Y después está lo que tira la cuerdita esta que llamamos T1. Es la única, ¿sí? Está tirando de él así. Entonces estas tres son las fuerzas que nosotros encontramos. Sabemos que en el eje I, N1 y P1 tienen el mismo valor porque la suma de ellas da cero. ¿Cómo sabemos que da cero? Bueno, porque no sube ni baja esta masa. Entonces no hay ninguna fuerza mayor que otra. Son exactamente iguales, por eso se cancelan y no se mueve en esa dirección. Entonces, P1 y N1 son exactamente iguales en valor de módulo, ¿no? Obviamente son dos fuerzas distintas que están dirigidas para distinto lado. Y T12, que es la fuerza que hace la cuerda sobre la masa 1, está dirigida hacia la derecha. Y vamos a elegir ese sentido como positivo. Entonces hacemos sobre el eje X, que es el que nos va a interesar a nosotros, hacemos la suma de fuerzas, que es, obviamente no hay ninguna, es esta sola, T12, que es igual a masa por aceleración. Obviamente la masa 1 por la aceleración. No hay otra. Listo. Entonces, en la masa 2 hacemos exactamente lo mismo. Hacemos un diagrama de cuerpo libre y nos fijamos todas las masas que están interviniendo en la masa 2. De vuelta tenemos el peso en la masa 2 y tenemos la normal en la masa 2 que va hacia arriba. Disculpen por ahí a veces un poco la letra, pero estoy trabajando con una tableta que se ve que la PC mía no la interpreta bien y me cuesta mucho escribir porque no hace exactamente lo que yo le pido, hace lo que quiere, y entonces a veces no sale muy bien la letra. Me cuesta mucho que escriba, por ejemplo, esto que está acá, N2, es un 2, pero no lo escribí millones de veces y lo mejor que saqué fue esto. Voy a ver después cuál es el problema y lo solucionaré, pero si no les voy a ir corrigiendo verbalmente cuáles son los valores y todas esas cosas. Entonces tenemos el peso de la masa 2 y tenemos la reacción que hace el suelo sobre la masa 2. Después tenemos en forma horizontal, acá sí aparece T21, que es la misma fuerza que está acá, porque tanto tira, la cuerda sobre la masa 1 como la masa 2 tiran, tienen la misma fuerza. Entonces, en vez de poner T1 y T2, ponemos T21 y T2. ¿Por qué? Porque T1 y T2 son las fuerzas que están aplicadas sobre la masa 2. Después tenemos en forma horizontal, acá sí aparece
T1,2 como T2,1. La tensión es la misma. No hay ninguna tensión más grande que otra, porque si eso fuese así, bueno, habría un estiramiento o habría alguna clase de efecto que no es el que nosotros estamos considerando. Nosotros consideramos que estas cuerdas son inextensibles y no tienen masa, porque podrían tener algo de masa y que intervenga en las ecuaciones, pero nosotros consideramos que no. Son inextensibles y no tienen masa. Entonces, T1,2 y T2,1 son exactamente iguales. Pasa que esta tira para el otro lado, ahora está tirando hacia la izquierda nuestra. Y T2,3, que es la que aparece tirando acá, esta sí, esta puede ser más grande. No sabemos el valor, lo dejamos así. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, de vuelta en el eje Y no hacemos porque se cancelan, porque son iguales y no tiene ningún movimiento. Sí lo puede tener y lo va a tener en el sentido horizontal, en el sentido X. Entonces escribimos el diagrama de cuerpo libre, lo hacemos y escribimos T2,3, que está en el sentido positivo, menos T2,1 es igual a masa 2 por aceleración. Bueno, lo dejamos. En el diagrama de cuerpo libre para la masa 3, hacemos lo mismo. Bueno, no repito lo mismo, pero tenemos P3 y L3, ya sabemos. Tenemos T3,2, que es la misma que T2,3, lo que pasa es que está tirando para el otro lado, y tenemos F, que está hacia acá, hacia la derecha. De vuelta acá va a ser F, que es positiva, y T2,3, T3,2, que es negativa. Y la suma de estas dos tiene que ser igual a masa 3 por aceleración. Ahora lo que hacemos en este paso que yo indiqué acá, este paso que está acá, lo que vamos a hacer es sumar miembro a miembro todos estas que están acá, ¿sí? Todos estos, o sea, los primeros miembros los sumamos, los segundos también. Entonces, cuando yo escribo la suma de los primeros miembros, se cancela, por ejemplo, T1,2 con T2,1, T2,3 con T3,2, ¿sí? Porque están positivos y negativos, me queda solamente F. Y de este lado me queda masa 1 por masa 2, más masa, perdón, más masa 2 más masa 3. ¿Esto por qué? Porque la aceleración es la misma, porque es un sistema único. No puede alguno estar más acelerado que el otro, porque entonces se estaría moviendo distinto, adelantándose o retrasándose, y eso haría que la cuerda, si se está retrasando, se esté estirando, y eso no ocurre, ya dijimos que no, y no se está adelantando tampoco, porque si no la cuerda no estaría tirando. Estaría floja la cuerda mientras que alguno se adelanta. Las aceleraciones son todas iguales para los tres, como en un tren. En un tren, tanto la locomotora como los vagones no solamente van a la misma velocidad en un momento dado, sino que cuando acelera la locomotora, todos los vagones aceleran con la misma aceleración, porque están unidos. Entonces, podemos escribir esto, sacar factor común, despejamos, ¿sí? Sacamos, nosotros tenemos la fuerza y tenemos cada una de las masas, del valor de las masas, despejamos, pasan dividiendo, y entonces me queda la posibilidad de averiguar la aceleración, que sería, en este caso, 3,33 metros sobre segundo al cuadrado. Con esta aceleración, si es que me lo pidieran, en este caso lo hacemos, pero podría pedir, no pedírmelo, terminaría acá. Pero si me pide la tensión, creo que lo pidió, sí. Ay, me había olvidado que lo que pedía la atención. Entonces vuelvo con esta aceleración, vuelvo a la ecuación esta y digo, bueno, si la masa 1 vale 3 y la aceleración vale 3,33, los multiplico y me da 10 newton. Acá digo, bueno, tengo T2,1, es 10 newton, entonces este es 10 newton. Si es 10 newton, lo paso sumando al otro lado y me queda 5 por 3,33, que es la aceleración, y esta es la masa 5, más 10 newton, y esto me da 26,66. Y esta es la tensión de la cuerda, de la segunda cuerda. Y la tensión de la tercera cuerda es 50, pues es la que está tirando desde acá. Entonces con esto contestaríamos, utilizando los mismos conceptos que usamos antes, contestaríamos estos problemas así. Así como están tirando y están desplegándose, digamos, moviéndose en forma horizontal, tenemos un ejercicio igual donde, donde están vinculadas las masas, pero no se están moviendo porque están colgadas. Lo que queremos saber nosotros es la tensión de la cuerda 1, la que está, digamos, sosteniendo las dos y la que está sosteniendo esta sola. ¿Cuánto vale cada una? O sea, quizá intuitivamente algunos ya lo puedan sacar y sabemos, la cuerda que está sosteniendo todo tiene que tener la misma tensión que el peso de todo y así. Pero vamos a hacerlo con las herramientas que nosotros conocemos y tenemos. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Lo tenemos acá.
y decimos, ¿cuáles son las fuerzas intervinientes en la masa 1? Bueno, está el peso de la masa 2 y está también la tensión 2, que es la tensión que está tirando, que está agarrada a la masa 1. ¿Sí? Y después tenemos la tensión en 1. La tensión en 1 obviamente va a ser, como no se está moviendo esto, la tensión en 1 menos P2 menos T2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? O sea, en esta tensión 1, si no estuviese, por ejemplo, T2, si estuviese colgando sola, entonces P2 hubiera sido igual a T1, que hubiese sido su normal. No, yo la llamo T1, pero era el normal que él tiene. Pero como está tirando no solamente con el peso, sino con un poco más, T1 entonces es la suma del peso más lo que está tirando que se suma al peso. Entonces yo escribo esto y escribo T1, tomo el sentido positivo hacia arriba, menos P2 menos T2 es igual a 0. Bueno, este P2 y T2 los paso sumando acá y este, me va a quedar masa 2 por gravedad más T2. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Vamos a ver cuánto vale T2, porque yo ya lo hice acá, pero hasta esta altura sí nosotros no sabemos lo que vale T2. Yo escribo esto y puedo despejar todos estos hacia acá. Ahora voy acá, al segundo diagrama de cuerpo libre. En la masa 2 tengo solamente P2 que está tirando y T2 que está hacia arriba, que sería su normal, porque la suma de ellos dos da 0. Entonces P2 pasa sumando y me queda que T2 es igual a M2 por G. Esto me da que si M2 es 22 kilos, entonces por G, que lo consideramos 10, me da 220 newton. Entonces ya sabemos el valor de la tensión 2. Ese valor de la tensión 2 lo llevamos a esta fórmula, pasaba sumando, acá está, M2 por G, M2 era 15, por G es 10, me queda 150 más 220, 370. Bueno, ahí tenemos entonces el valor de las tensiones, 370 acá y tenemos 220 acá. Lo cual es lógico porque esta está sosteniendo las dos. ¿Sí? Bueno, espero que esto se haya entendido. Con esto nos vamos a una tercera posibilidad de ejercicios, que es cuando tenemos agarrado, por ejemplo, un peso, acá lo puse acá todo negro, tenemos agarrado un peso que puede ser una lámpara, esas lámparas que se ponen a veces en talleres, galpones, que se agarran de 2 o 3 lugares y quedan como flotando ahí, que son cómodas, uno puede regular la distancia a la que va a quedar la lámpara, y si no te gusta después lo volvés a cambiar. Bueno, tenemos algo parecido como esto. Supónganse que lo que yo estoy colgando pesa 65 kilos y tengo dos cuerdas, una que está formando 30 grados con horizontal y la otra 40 grados con horizontal. Y la pregunta que me puedo hacer para saber qué cadenita, qué soga, qué tensor poner, es cuánto vale la tensión en uno y la tensión en dos para saber qué poner. Por ahí con una soga de cáñamo, de hilo, si no tengo que poner un tensor de acero. Entonces yo hago la cuenta y me fijo después qué quiero poner. Volvemos a hacer lo mismo siempre. Vamos a meternos de la cabeza que vamos a necesitar siempre los diagramas de cuerpo libre. Entonces, hacemos acá un diagrama de cuerpo libre escribiendo las fuerzas involucradas, que va a ser la del peso, esta, que ya sabemos que va a ser 650 newton porque es 65 de masa. Después T2 y T1 que no tengo la menor idea del valor, pero sé que están a 30 grados y a 40. Ahora, lo que sí puedo hacer es descomponer tanto T2 en T2X acá y T2I acá. Y T1 en T1I y T1X acá. Y lo descompongo y hago el diagrama del cuerpo libre, ahora lo dejo dibujado acá, ¿sí? Con las fuerzas ya descompuestas, donde tengo el peso, T2X, T2I, T1I, T1X. ¿Sí? Para que todas estén, digamos, ocupando un lugar o en el eje Y o en el eje X. ¿Sí? Así yo puedo sumarlas. El objetivo de esta descomposición siempre es poder sumarlas. Bueno, acá tenemos las fórmulas de la descomposición. Para T1X es T1 por el coseno del ángulo, que en este caso es 40. Para T1I sería T1 por el seno, que va a ser de 40. T2X va a ser T2 por el coseno de 40 y T2 por el seno de 40 para T2I. Entonces ya tengo los valores que deberían ir. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a reemplazar. Voy a reemplazar por los valores cuando los necesite. Voy a escribir primero las ecuaciones, las ecuaciones que saco del diagrama de cuerpo libre, que está acá, y me digo, bueno, en el eje X, ¿qué tengo?
Yo considero el sentido positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Lo mismo acá, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces digo, T2X menos T1X. Y acá es igual a 0, porque la suma es 0, porque no se mueve esto y no va ni para un lado ni para el otro. Lo mismo va a pasar en la vertical. Su suma va a ser 0. Entonces T2X menos T1X es 0. Por lo tanto me dice que T2X y T1X deben ser iguales. O sea que T2 por el coseno de 30, que es T2X, tiene que ser igual a T1 por el coseno de 40, que es T1X. ¿Sí? Acá voy a despejar T1, después contamos para qué, pero lo despejo y este coseno pasa dividiendo y me va a quedar que T1 es igual a T2 por el coseno de 30 sobre el coseno de 40. Voy a escribir entonces ahora las ecuaciones que surgen de ver el eje Y, el eje de ordenadas. Ahí tengo, tanto T1I como T2I están en el sentido positivo y 650 está en el sentido negativo. Lo escribo así, este más este menos este tiene que ser igual a 0, por la misma causa que antes. ¿Sí? Ahora fíjense, yo voy a reemplazar por lo que vale T1I y T2I. Ya sabemos, T1I vale T1 por el seno de 40, ¿sí? Bueno, pero T1 a qué es igual, según lo que yo despejé antes, por eso lo despejé, ¿ven? T1 por qué es igual, ¿a qué es igual? A T2 por el coseno de 30 sobre el coseno de 40. Entonces digo, esto es T1, todo esto es T1 por el seno de 40. ¿Y T2 a qué es igual? Bueno, T2 es, T2i a qué es igual. T2i es T2 por el seno de 30. Entonces lo escribo así tal cual como está. Y esto, con este que está restando, lo paso sumando, es igual a 650. ¿Sí? Acá saco factor común, T2, y el factor que me queda lo paso dividiendo, entonces me queda esta cuenta. ¿Sí? Cuando hago las cuentas, estas que están acá, ¿sí? Me queda que el valor de T2 es 529,88 newton. Ya con T2 voy a esta fórmula que está acá, acá arriba esta, y digo, si tengo T2, esto y esto, entonces reemplazo y calculo, como hacemos acá, tengo el valor de T2, coseno y coseno, reemplazo y calculo y me da que T1 es 599,04. Y ya tengo entonces el valor de las dos tensiones. Este es casi 600 y este es 529, casi 530. ¿Sí? Ya tengo entonces resuelto esos dos. Bueno, estos son los ejercicios típicos, ese sería el más difícil que ustedes podrían encontrar, estos que están acá. Del tema que estamos viendo, como lo estamos viendo, esto es lo más difícil que se van a encontrar. Bueno, este tema, cuando hemos visto ya las masas con las fuerzas aplicadas y todo, nos lleva directamente al plano inclinado. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hemos visto, salvo que acá la masa va a estar depositada arriba sobre una superficie que está inclinado un ángulo alfa, como como este que está, como este que está acá. Entonces, vamos a ver qué podemos considerar, porque si yo tengo esta tablita, digamos, puede ser una rampa que está agarrada a un escalón y están bajando mercadería por acá, haciéndola resbalar. Entonces, algo muy conveniente es inscribirle a la masa unos ejes que se llaman intrínsecos, van a ser ejes propios de la masa, no se van a mover con respecto a la masa. Cuando esta masa se mueva, estos ejes la van a ir acompañando siempre. ¿Sí? Entonces, le escribimos estos ejes intrínsecos a la masa y vamos a ver este dato del ángulo, qué dato me provee respecto de esos ejes y sobre todo de la posición que tiene la fuerza peso. ¿Sí? Porque, porque me gustaría, si yo tengo la fuerza peso y ya tengo determinados los ejes X e Y, si yo pudiese descomponer la fuerza peso tanto en el eje Y como en el eje X, podría obtener, si lo logro, que Px es la fuerza que lo está impulsando a caerse y Pi es la fuerza que lo está apretando contra el suelo, que tendrá su normal acá arriba, que ya no va a ser igual al peso, sino que va a ser igual a la componente del peso que es perpendicular a la superficie del plano inclinado. Y si tuviésemos otro ángulo será otro y otro, o sea que esta fuerza con la que se aprieta, con la que responde el plano inclinado a esa fuerza, eso va a cambiar según el ángulo. Entonces fíjense, nosotros tenemos esta configuración. Vamos a ver este ángulo, ¿dónde lo vamos a encontrar acá? ¿Sí? Entonces decimos, tengo este ángulo que lo llamo alfa. Este que está acá, este que yo estoy marcando, es un ángulo de 90 grados. Y este que ponemos beta, que está acá,
es un ángulo que se llama complementario a alfa. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores de un triángulo suman 90. Entonces, alfa más beta más 90 tiene que, perdón, suman 180. Suman 180. Alfa más beta más este ángulo que está acá tiene que sumar 180. Entonces, si este ya vale 90, ya lo sabemos, entonces alfa más beta tiene que sumar 90 y es debido a eso que lo llamamos ángulos complementarios. ¿Sí? Ahora, fíjense, este ángulo beta que está acá y este ángulo beta que está acá son iguales porque son opuestos por el vértice. Y este ángulo que está formando la perpendicular esta que yo llamo eje Y sobre la superficie, ese angulito que está ahí, también vale 90. Por lo tanto, si este vale lo mismo que beta y este vale 90, este ángulo que está acá entre la fuerza peso y el eje Y, no me queda otra que sea alfa. ¿Sí? Tiene que ser el ángulo alfa porque tiene que sumar 180 y el único que va a sumar 180 va a ser el mismo valor que alfa. Entonces ahora sabemos que cuando me den el ángulo de un plano inclinado, yo voy a saber que ese ángulo es el ángulo que forma la fuerza peso con el eje Y. Y si eso es así, entonces la descomposición que puedo hacer tanto de Px como de Pi va a ser, como tengo este triángulo rectángulo así, voy a decir que Pi, que es este lado que está acá, si este es alfa, es el adyacente de este triángulo rectángulo donde la hipotenusa es P. Entonces voy a sacar Pi como P por el coseno de alfa. Y Px es este lado que está acá, que sería el opuesto a este ángulo alfa, va a ser Px es igual a P por el seno de alfa. ¿Se ve? Entonces ahí vamos a tener las fórmulas que nosotros vamos a usar. Y acá aclaramos lo que ya dijimos antes, que la normal será siempre igual a PI, no al peso. Porque el peso no va a cambiar nunca, sin embargo PI sí va a cambiar según el ángulo alfa. Acá vamos a ver un ejercicio. Dice, una masa de 14 kilogramos se deja caer por un plano inclinado, no sobre, se deja caer por un plano inclinado de 28 grados. Se quiere saber cuál es su aceleración y si tardó 0,8 segundos en llegar al suelo, cuánto recorrió. Entonces, bueno, tenemos un ejercicio así y decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Desde ya, como siempre, aconsejábamos siempre en todos los ejercicios, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo tomo esto, tomo esos ejes intrínsecos, hago la inscripción de la fuerza P, en Px, Pi lo descompongo, y lo que es conveniente es dibujar después el diagrama de cuerpo libre derechito, donde PI esté para abajo, PX para acá y la normal a PI que sería esta. ¿Por qué? Bueno, porque es un poco más claro verlo así. Yo puedo trabajarlo así, no hay ningún problema. El que lo entienda mejor así lo deja así. Si no, lo corregimos y lo ponemos derechito. ¿Sí? Entonces podemos escribir las ecuaciones de acuerdo al diagrama de cuerpo libre que tenemos. Tenemos todos los datos para descomponer la fuerza peso, porque tenemos la masa y por lo tanto tenemos el peso. El peso sería la masa por la gravedad, o sea, 140 newton. Acá ponemos masa por gravedad. ¿Sí? Bueno, y como Px decíamos que es por el seno, entonces hacemos masa por gravedad por el seno de 28 grados. Eso me da 65,73. Acá hacemos masa por gravedad por el coseno de 28. Y eso es 123,61. Entonces ya tenemos todos los valores. ¿Sí? En X tenemos, si hacemos las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre, tenemos que Px es igual a masa por aceleración. La masa ya la tenemos que es 14, tenemos el valor de Px, esta masa pasa dividiendo y me queda que la aceleración con la que se está moviendo ya no es la de la gravedad, sino que es 4,69, ¿sí? Porque es mucho menor. Yo cuando lo vea caer entonces a esta masa, no va a caer según la aceleración de la gravedad, va a caer según el ángulo en el que está. Cuanto menor sea el ángulo, más lento va a caer. Llegará un momento que caerá igual que como si estamos en la Luna, con una gravedad mucho menor, porque el ángulo me permite entenderlo como una aceleración muy baja. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el valor de la aceleración. Y ahora queremos saber cuánto recorrió. Bueno, tomamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado y nos fijamos que la distancia inicial y la velocidad inicial son 0
¿sí? Porque dice se deja caer, entonces es 0, y me queda un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, bueno, yo escribo las ecuaciones, me dice que tardó 0,8 segundos en llegar al suelo. Entonces, me va a quedar un medio de 4,69 metros sobre segundo cuadrado por 0,8 segundos. Eso es lo que dice acá al cuadrado. Hago las cuentas y me da 1,5 metros. Bueno, de esta manera entonces hemos contestado y hemos utilizado los conceptos estos que estábamos explicando antes. ¿Sí? Espero que eso haya quedado claro. Bueno, como vimos antes, este cuerpo se va a arrastrar y también consideramos que no había ninguna clase de rozamiento. Ahora sí vamos a hablar de rozamiento y vamos a explicar un poco el rozamiento y qué vamos a llamar nosotros rozamiento. O sea, el rozamiento que nosotros vamos a considerar en nuestros problemas es el rozamiento mecánico que hay entre dos superficies que no son perfectas. Esto que está acá sería como una foto, una imagen sacada con un microscopio entre dos superficies que se están tocando y que están deslizándose una sobre otra. Lo que vemos es que hay como protuberancias de todo tipo que se incrustan unas con otras. Esto hace que sea difícil que se desplacen. Entonces, esa dificultad es lo que nosotros llamamos rozamiento. Y esa fuerza para librarnos de esa dificultad es lo que llamamos fuerza de rozamiento. Decimos que el rozamiento que vamos a estudiar es el referido al contacto entre superficies que no son lisas y que debido a esas rugosidades se encastran dificultando el deslizamiento. Y acá fíjense, existen otros orígenes a la dificultad de deslizarse de una superficie sobre otra. Si estas se atraen porque son magnéticas o tienen fuerzas electrostáticas que los atraen, si tienen sustancias que son pegajosas, que se adhieren una sobre otra, esas cosas hacen que el rozamiento tenga otro origen y dependa de otras cosas. Tanto es así que podría ser este, que hay rozamientos. Bueno, no vamos a entrar, no, dejémoslo ahí. O sea, nosotros vamos a estudiar solamente este rozamiento anterior. ¿Sí? No otros tipos de rozamientos o de fuerzas de rozamiento que podemos considerar rozamiento que pueda estar interviniendo. Esos casos no los vamos a estudiar. Entonces decimos que el fenómeno de rozamiento va a quedar caracterizado por una fórmula que la define, que es esta. Decimos, esta letra la llamamos mu. ¿Sí? Mu, que es el coeficiente de rozamiento, a esto le llamamos coeficiente de rozamiento, mu, es igual a la fuerza de rozamiento, es la fuerza que es necesaria para vencer ese encastre, sobre la normal. La normal, en este caso, como habíamos visto en el caso anterior, a ver, acá, es esta fuerza que está acá, ¿sí? La normal. Esa es la que va a determinar, que depende obviamente de la fuerza PI, porque siempre va a ser igual. La normal responde a PI. Entonces, esa fuerza es la que determina el rozamiento, ¿sí? Entonces, ese rozamiento queda caracterizado de esta forma. Vamos a resolver, como dice acá, el problema anterior, pero utilizando fuerzas de rozamiento. Escribimos el mismo problema, ponemos 4 bis, ¿no? El mismo, pero le agregamos un coeficiente de rozamiento, este es mu 0,18, y aguárdenme un segundo, voy a parar esto. Ahí está, listo. Perdón, no voy a cortar el video por eso, así que disculpen la llamada, yo continúo ahora, ya lo silencié. Bueno, decíamos que entonces vamos a hacer ese mismo problema, pero con un coeficiente de rozamiento de 0,18. Planteamos el mismo problema, fíjense que no ha cambiado nada. Hacemos el mismo diagrama de cuerpo libre, pero le agregamos una fuercita acá, fíjense, que es la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento siempre se va a querer oponer al sentido de movimiento, siempre, siempre, siempre. Nunca nos va a ayudar a que se mueva mejor. Es una fuerza que siempre está contraria al sentido del movimiento. Entonces, si esto se está cayendo hacia acá, porque así es su naturaleza, así el rozamiento, ella va a ser una fuerza hacia arriba tratando de que no se mueva. Entonces, esta fuerza de rozamiento, como el sentido de movimiento lo consideramos hacia abajo, es hacia abajo, obviamente sin rozamiento ya lo hemos visto, la vamos a hacer hacia arriba. Y entonces cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre es el mismo diagrama de antes, salvo que le agregamos fuerza de rozamiento. Entonces PI y PX son exactamente iguales, pero cuando escribo la ecuación que corresponde al eje X, tengo que poner PX menos la fuerza de rozamiento porque
Nosotros no lo dijimos tampoco, lo voy a decir ahora, consideramos el sentido positivo hacia este lado porque es el sentido en el que se cae. Entonces el recorrido lo tomo como positivo. Estas son cosas que podemos hacer en física y que a las matemáticas por ahí les da un poco de urticaria. Pero nosotros lo podemos hacer, cambiar los sentidos según como nos convenga. En este caso nosotros hacemos que el sentido positivo sea hacia acá y digo, bueno, me quedo así. Entonces es Px menos la fuerza de rozamiento y es igual a la masa por la aceleración. Voy a calcular la fuerza de rozamiento porque la cuenta va a ser la misma, pero va a ingresar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento era mu por la normal. El mu me dijeron que era 0,18 y la normal, que es la fuerza PI, es 123,61. Entonces va a ser 0,18 por 123,6 newton. Hacemos la cuenta y me da 22,24. Entonces, cuando yo escriba esta ecuación acá de vuelta, me quedará 65, que es Px, menos 22,24, y me va a quedar igual a 14 kilogramos por la aceleración. Bueno, hago esta cuenta, paso el 14 dividiendo y me da 3,1. Fíjense que hay una diferencia bastante grande porque antes me daba 4,60 y pico. ¿No? Ahora me da 3,1, o sea, no se acelera tanto, hay una fuerza de rozamiento que lo impide. Averiguamos la distancia recorrida como en el caso anterior y me da que la aceleración es menor, entonces el tiempo es el mismo y me da que ahora casi un metro, 0,99, cuando antes se movía 1,5 metros, si no me equivoco, ¿eh? 1,5 metros y ahora es 0,99. ¿Se ve eso? Hay mucha diferencia entre considerar o no rozamiento. Y acá les aclaro algo que es importante. Nosotros no lo vamos a trabajar en nuestro curso, pero quiero que lo sepan. Existen dos clases de rozamiento. Uno es el rozamiento estático y el otro es el rozamiento dinámico. El rozamiento estático es el rozamiento que se mide de un objeto y su superficie sobre la que va a deslizarse desde cero, desde el reposo. Yo tengo que sacar este objeto que va a deslizarse desde el reposo. Ese es el rozamiento estático. Y el rozamiento dinámico es el rozamiento que sufre después cuando se está moviendo. Por lo general no, siempre no son iguales. El rozamiento estático es siempre más grande que el rozamiento dinámico. O sea que los problemas, esto yo lo hacía antes, lo dejé también de hacer porque es un grado de complejidad que no hace al tema nuestro. En los problemas inicialmente cuando algo se va a mover, yo tengo que tener en cuenta el rozamiento estático. Una vez que se movió, paso a considerar el rozamiento dinámico, porque cambia en el momento en el que se mueve a que no se mueve. Entonces, decimos, el primero es el tipo de rozamiento que impide a un objeto comenzar a moverse, porque parte del reposo. Y el segundo es un rozamiento que tiene mientras se está moviendo. Nosotros, como dije recién, en nuestro curso no haremos distinción. Solamente vamos a hablar de rozamiento y lo vamos a tratar igual, porque complica sensiblemente los cálculos, entonces no lo vamos a hacer. Pero sepan que existe una diferencia. Si yo quisiera ser más minucioso con esto, tengo que saber que hay una diferencia entre uno y otro. Bueno, eso con respecto al rozamiento. Ahora vamos a ver otro tema más muy interesante, que es el de trabajo y energía. Bueno, acá les pongo una especie de resumen porque en el apunte usamos en la materia este sitio que está acá, que me gustaría por ahí que lo vean. Habla sobre, yo en realidad lo que hice, si quieren verlo, si no importa, no es importante. Lo interesante de esto es que ustedes puedan sacar, quizá investiguen en internet, con la inteligencia, lo que fuese, qué diferencia hay entre trabajo y energía. ¿Por qué yo hablo a veces de trabajo, a veces de energía? Cuando digo trabajo en este sitio, dice que se refiere a una actividad que emplea una fuerza y el movimiento en la dirección de esa fuerza. O sea, es una actividad donde se hace fuerza y se genera un movimiento que va en dirección de esa fuerza. Siempre. Y energía es la capacidad de producir trabajo. O sea que son dos definiciones, quizás no las mejores que hay, porque la energía se refiere a la que está arriba y la que está arriba es un poco vaga también. Yo les pongo, en el apunte que yo les hice, les pongo también algunas imágenes que corresponden a la idea que tenemos de trabajo. Nosotros, en el mundo, digo, cuando hablamos de trabajo,
por lo general lo representamos con gente que está tirando de algo y haciendo fuerza para que se mueva en la dirección que está tirando. ¿Sí? Si ustedes vean el apunte, hay monumentos desde que tenemos nosotros en Paseo Colón frente a la Facultad de Ingeniería, allá en el Bajo. Tenemos ese monumento muy conocido, ese es uno, y después, si se fijan, encontré monumentos en distintos lugares del mundo por internet, donde también se representa el trabajo como una actividad de tirar con una cuerda, tirar una red, tirar algo de un carro, todos tirando de un carro, haciendo fuerza en la dirección en que el carro se mueve, o la red se traslada, o la piedra se mueve. La, la, el monumento nuestro que está acá en el Bajo es bastante gracioso porque no todos hacen trabajo, sino que hay muchos que están tirando y otros que están como al lado vitoreando y gritando y qué sé yo, pero no tiran nada, o sea, no hacen mucho trabajo, pero están ahí. Y el monumento se llama Monumento al Trabajo. O sea que como idea podemos tener que el trabajo, y ahí ahora sí viene la definición matemática, lo podemos definir como fuerza por distancia. ¿Sí? La fuerza es un vector y la distancia también. Entonces el trabajo, escrito vectorialmente, es fuerza por distancia. Sabemos que los vectores no siempre, perdón, el trabajo acá yo me equivoqué, esto está mal. Voy a ver si lo puedo borrar ahora, si no lo puedo borrar ahora, lo aclaro nada más porque eso no está bien. A ver, lo voy a borrar. Porque el trabajo no es un vector, ¿sí? Este es un vector y este es un vector, sí. Pero el trabajo no es un vector, es un escalar. Y este producto que está acá, este producto de un vector por otro vector con este producto, es justamente un producto que en análisis o que en álgebra se lo llama producto escalar, porque es el producto de dos vectores que produce un escalar. ¿Sí? Entonces, tenemos que la fuerza es un vector y la distancia es un vector. Ya como dos vectores, puede ser que no tengan la misma dirección y que haya un ángulo entre ellos. Entonces, cuando yo quiero escribir los módulos, fuerza en módulo y distancia en módulo, quizá lo que tenga que hacer es considerar el ángulo que hay entre la fuerza y la distancia. Entonces, la forma de escribirlo en forma de módulos sería que el trabajo es fuerza por el coseno del ángulo por la distancia, o al revés, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Sí? Acá está puesto así de esa manera, porque yo proyecto la fuerza sobre la distancia como fuerza por coseno del ángulo y lo multiplico por la distancia. Podría ser al revés, considerar que coseno multiplica d y después por la fuerza, da lo mismo. Pero esta es la fórmula que nosotros entonces vamos a utilizar para evitar trabajar con vectores y con formas vectoriales que todavía no hemos visto. Entonces, entendamos que la fuerza y la distancia son dos vectores y que pueden no ser coincidentes, colineales. Este puede estar en esta dirección y este puede estar en esta dirección. Y pueden estar realizando fuerza. ¿Por qué? Porque la proyección de la fuerza que hace sobre la dirección en la que se mueve es entonces la que produce trabajo. La otra fuerza no produce trabajo. Vamos a ver ahora algunos cálculos para mostrar eso. Pero, ¿cuántos casos hay de estos? Bueno, hay muchísimos casos donde la fuerza en una dirección no produce un desplazamiento en la dirección que yo quiero. Por ejemplo, el caso más común es que si ustedes tienen un carrito, esos carritos con los que uno va al supermercado, bueno, fíjense cuántas veces uno, porque está cansado, se apoya en el carrito y la fuerza la haces en el carrito, no hacia adelante así, sino que la fuerza es medio hacia abajo porque estás medio apoyado. Porque estás cansado, te tiraste arriba del carrito y lo empujas así. Bueno, el carrito está haciendo fuerza contra el suelo, mientras que también va hacia adelante, con menos fuerza porque yo no estoy usando toda mi fuerza para empujarlo. Pero ahí hay un ejemplo de que la fuerza que yo hago no va en la misma dirección que el carrito se desplaza. El carrito se sigue desplazando en forma horizontal, perpendicular al piso, y sin embargo la fuerza que yo le hago es más bien dirigida hacia abajo, no perpendicularmente, pero sí hacia abajo. Entonces, el trabajo lo reconocemos como un escalar y el producto escalar de dos vectores representa la energía que se ha invertido en la realización de la acción. Que habíamos dicho que eso era trabajo, ¿sí? Es la actividad y esa capacidad es para producir trabajo. O sea que la energía es esa capacidad de producir un trabajo. El trabajo es una forma de energía. Es energía, pero le llamamos trabajo porque ha hecho algo.
Entonces, miremos estos casos que hemos puesto acá, donde tengo una masa, una superficie, y donde este carrito, esta masa, como un carrito, se desplaza siempre 10 metros en forma paralela al piso. En todos los casos, fíjense que va a ser así. Pero la fuerza que yo le aplico no es siempre o sea, si bien la misma cantidad, siempre 10 newton, el ángulo de aplicación no es el mismo. Entonces vamos a ver el trabajo en cada uno de estos casos. En este caso el trabajo va a ser 10 newton por el coseno del ángulo. Si este está mirando hacia acá, ¿no? Y es paralelo al piso, y este es lo mismo, y paralelo al piso, el ángulo entre ellos dos es 0. Entonces me queda el coseno de 0. El coseno de 0 obviamente es 1, y esto me queda 100. Ahora, la fuerza forma un ángulo de 42 grados con el piso. Entonces tengo 10 newton por el coseno de 42, que es el ángulo, por 10, y esto es 74,3. O sea, fíjense que es menos, porque hay una componente de esta fuerza, que es la paralela, y es menor. Entonces el trabajo disminuye. Si la fuerza es hacia arriba, ¿no? La fuerza que yo le aplico es hacia arriba, y el desplazamiento que yo veo es de 10 metros hacia acá, al menos esta fuerza no hace ningún trabajo. ¿Por qué? Porque 10 newton por el coseno de 90, que es 0, por 10 es 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. 0, o sea que esta fuerza no hace trabajo. Y este es buen momento para aclarar algo. Los trabajos se calculan sobre una fuerza, ¿sí? En este caso, yo digo la fuerza 3 que está aplicada. Si él tiene un peso y va hacia abajo, yo tendría que hablar del trabajo de la fuerza peso también, o del trabajo de la fuerza, por ejemplo, que está empujándolo hacia acá. Cada fuerza que esté aplicada sobre una masa va a producir un trabajo. Después el trabajo total será la suma de los trabajos que tenga. Pero cada fuerza, por eso cuando yo me refiero al trabajo, tengo que decir siempre de qué fuerza. En este caso es esta fuerza. Si hay más fuerzas, bueno, tendrán otros trabajos, pero esta fuerza tiene este trabajo, que es 0. Ahora esta fuerza va hacia atrás, o sea, tiene un ángulo de 142. Podría haber sido 180, ¿sí? Que es un caso que quizá podemos ver. No, no lo puse, pero lo vamos a ver en clase porque me gustaría verlo en clase ¿sí? Este, un ejercicio que nos da la idea de cómo se maneja todo el trabajo, ¿sí? Pero esta fuerza, cuando yo la descompongo, hay una componente que es vertical y va hacia arriba, y una componente que es horizontal que va en contra del sentido de movimiento del desplazamiento. Ella se ha desplazado 10 metros hacia acá, pero la fuerza aplicada es hacia acá. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque puede ser que esté frenando, entonces la fuerza aplicada es en sentido contrario, va disminuyendo la velocidad, pero avanzó esto, ¿sí? Hay casos donde se puede explicar lo que ocurre, pero supongamos que no lo pensamos eso y sabemos que hay una fuerza que está accionando en sentido contrario al desplazamiento. Entonces me quedan 10 metros por el coseno de 142 por 10. Cuando hago la cuenta me da menos 78,8. ¿Qué significa ese menos en energía? Que, bueno, que esta fuerza va en sentido contrario al sentido de desplazamiento, porque tengo un ángulo mayor de 90. ¿Se ve? Estas son las posibilidades que tenemos de ver distintos valores y qué significa esos valores en el trabajo. Bueno, si la nos tiene que quedar esto como conclusión, que si la fuerza y la distancia son perpendiculares entre sí, están a 90 grados, la fuerza no hace trabajo. Nunca. Eso es lógico, inclusive porque si nosotros nos paramos arriba de una patineta súper aceitada, nos paramos, la propia fuerza nuestra no es suficiente para movernos, porque no nos mueve hacia adelante o hacia atrás. Entonces, no hay ningún desplazamiento adelante y atrás por una fuerza perpendicular. Si no, sería muy fácil trasladarse, pararse arriba de algo que tenga este rozamiento casi cero y comienzo a andar y paro, me bajo donde yo quiero. Eso no existe. Dice, si la fuerza que hace trabajo va en dirección contraria a la distancia, ese trabajo de esa fuerza es negativo, que es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, pasamos a este tema que dice energía cinética, potencial y mecánica. Para hablar de energía cinética, vamos a poner este ejemplo. Yo puse acá como una cosa así encendida a fuego, es un meteorito.
un arbolito, el pasto. Esto está en el apunte nuestro, ¿no? Bueno, el meteorito lo puse en ángulo, pero podría haber sido derecho, que caiga perfectamente vertical. No vamos a tener en cuenta eso de la dirección. El meteorito tiene una masa y viene rapidísimo, ¿sí? Con una velocidad tremenda como suelen venir estos meteoritos. Entonces toca la Tierra y se va a meter dentro de la Tierra una determinada distancia. Va a haber un desplazamiento que yo llamo kx, ¿sí? Y porque hay una fuerza que está aplicada, porque hay una aceleración acá que va desde esta velocidad tan alta hasta acá que se detiene, que es cero. Hay una aceleración y aceleración por masa es una fuerza. Entonces, esa fuerza que aparece ahí es la que tiene aplicada el meteorito para frenarse. Tiene una tremenda fuerza para frenarse. Y se frena en esta distancia. Entonces, tomando ecuaciones de MRV, decimos que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por delta x. Multiplicamos por la masa en ambos miembros y, bueno, distribuimos acá la masa en estos dos miembros. Acá también, obviamente no hubo necesidad de poner esto, pero lo puse por algo conceptual. ¿Sí? Y este 2 lo pasamos dividiendo al otro lado. Y me va a quedar que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es masa por aceleración por delta x. ¿Sí? Si yo me fijo masa por aceleración, esa es la fuerza que tiene aplicado el meteorito. Y el delta x es la distancia esta que ha recorrido. Por lo tanto, este es el trabajo que ha hecho ese meteorito, ¿sí? Que es la energía invertida. Entonces, si es la energía invertida, cada uno de estos términos tiene que ser un término que describe una energía. Y a esta energía, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se lo llama energía cinética, porque es una energía de movimiento, porque se está moviendo el meteorito. ¿Se ve? Es una energía asociada a la velocidad. Esta es para velocidad final y velocidad inicial. ¿Se ve? Entonces, obviamente la energía inicial es muchísimo más grande que la final. ¿Sí? Entonces, acá no ha perdido, el trabajo sería, el trabajo que hace el meteorito sería negativo en este caso porque es el que está entregando toda la energía que él tiene hacia afuera y el que está recibiendo es la Tierra. ¿Sí? Bueno, esto se le llama energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Después, tomemos este otro ejemplo. Acá tenemos el puente Pueyrredón, ponemos una masa arriba y la soltamos, pero no arriba de esta gente que está acá, sino cerquita, nada más para que ellos vean y comprueben el fenómeno que estamos describiendo, nada más. Esta es una altura que llamamos delta H, que va a ser H final menos H inicial, ¿no? Bueno, escribimos estas fórmulas que también corresponden a dinámicas que ya tenemos, donde el peso de esa masa por la distancia que recorre delta H la podemos asociar al trabajo. El peso es masa por gravedad y delta H habíamos dicho que era H final menos H inicial. Si yo lo reemplazo y hago una distributiva, me queda masa por gravedad por H final menos masa por gravedad por H inicial. Entonces el trabajo vuelve a ser acá la diferencia de dos términos que están representando también un tipo de energía, ¿sí? Una energía final y una energía inicial. ¿Se ve? Entonces, la diferencia de energía entre estas dos, la llamo energía potencial. ¿Por qué? Porque, porque está asociada a la altura, ¿sí? Porque la energía, supongamos que está acá arriba, o sea, tiene energía potencial y cinética no tiene, porque está todavía sin tirar, no lo hemos tirado, lo tenemos apoyadito en el borde de un fierro ahí de arriba del puente Bordón. Pero la energía potencial sí la tiene. ¿Por qué? Porque está a una altura determinada. Entonces, tiene energía potencial respecto del nivel cero que es el agua. Pero energía cinética no tiene. En el momento en el que yo lo suelto, su energía potencial va a ir disminuyendo porque la altura va a ir disminuyendo. Entonces va a perder energía potencial, pero va a ganar cinética. Entonces, bueno, acá hay un juego que ya lo vamos a investigar, pero estas energías se llaman potenciales porque la puede tener inclusive sin movimiento. Entonces tengo energía potencial final menos energía potencial inicial. Decimos entonces que el trabajo es menos la variación de la energía potencial, ¿sí? Porque, bueno, la energía este,
potencial inicial también es mucho más grande que la final, que es cero. Entonces se suele escribir de esta manera así. Decimos, en un movimiento de caída libre o de tiro vertical, también encontramos energía cinética y energía potencial, que era lo que les decía antes. Cuando yo tengo algo así, lo dejo caer, su energía potencial es máxima. A medida que se cae, gana velocidad, y la velocidad máxima la tiene en el, justito antes de tocar el suelo. Si toca el suelo, obviamente vuelve a tener cero de todo, porque no tiene ni potencial ni cinética. Pero antes de tocar el suelo tiene la mayor velocidad que es posible. Por lo tanto, toda la potencial que está acá se va a convertir en cinética y la va a tener acá. ¿Sí? Entonces decimos que lo que se cumple es que la energía potencial más la cinética, ¿sí? En todo momento de la caída, si yo la sumo, me da siempre el mismo valor, y ese valor se llama energía mecánica. Un sistema tiene energía mecánica entonces, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Este cuadrito un poco define lo que queremos decir. Estas rayitas son en los momentos en los que hemos tomado y decimos que en este momento tengo esta energía potencial y este chiquitito de cinética. Ahora tengo menos potencial y más cinética, bastante menos y más cinética. Un chiquito de potencial más cinética, y acá no tenemos potencial porque es cero y todo cinética. Después vuelve todo a cero. ¿Sí? Entonces, y en estos ejercicios podemos decir esto, en estos problemas digo porque no hay pérdidas de energía. Si yo lo que arrojo es una pelota, por ejemplo de goma o algo así, la primer pérdida de energía que hay es en la caída, con el rozamiento con el aire. O sea, en ese rozamiento va entregando energía. Puede producir algunas turbulencias en la caída, entonces produzca un sonido, entonces también pierde energía. Cuando llega acá al suelo, pierde energía porque se aplasta, hay una deformación, entonces también hay pérdidas. Todas esas pérdidas de energía, yo no las considero en este movimiento y digo que entonces el movimiento tiene todas las energías que tiene, son conservativas porque no hay ninguna energía que yo después no pueda recuperar. Así con la energía que cayó, después puede volver a subir. Si yo le doy la velocidad final, el valor del que tiene la velocidad final, se lo doy como velocidad inicial y la dirijo hacia arriba, llegará a la misma altura. Esto nos llevaría a pensar que en un ejercicio ideal, si yo tiro una pelota de esta altura, estaría eternamente rebotando y llegando a la misma altura desde que la tiré. Eso no es así porque en cada choque, en cada caída, en cada rebote hay pérdidas de energía, entonces cada vez llega a menores alturas. Y en un momento dado lo perderá todo. Y ya no rebotará más. ¿Se ve? Bueno. Y por último vamos a hablar de potencia. La potencia, ya que hablamos de energía y describimos, es un fenómeno que distingue dos trabajos que se han hecho y que se ha invertido energía. Si yo tengo dos personas que hacen un mismo trabajo, ¿no? Por lo tanto, utilizan las mismas energías, pero una lo hace en menor tiempo que otra, esa persona que lo hizo en menor tiempo decimos que tiene mayor potencia para trabajar que la anterior. Entonces podemos definir a la potencia como la energía sobre el tiempo, ¿sí? La energía obviamente tiene unidades de Joule, el tiempo de segundos, quedará en Joule sobre segundos, y la potencia a esa unidad Joule sobre segundos la llama Watt. ¿Sí? Yo le puse una T, otros le ponen 2T, porque no sé si el Watt iba con 2T, pero yo le pongo Watt con una T y una W minúscula para cuando escribimos los Watt. ¿Sí? Existen otras unidades para la potencia, como el caballo, el HP, el HP. Y después el CB, el caballo vapor. El otro es el horsepower. Bueno, para hallar la potencia, le pongo un ejemplo para que nos quede claro. Es una fórmula para calcular y trabajar con potencia. Y dos expresiones de potencia distintas que son muy comunes y muy usadas, sobre todo en motores. Uno en general cuando hace una colocación de una bomba de agua. Yo hice una vez en mi casa nada más, pero me preguntaron o me aconsejaron los HP y esas cosas, o cuando uno habla a veces de motores eléctricos, habla de los HP y eso. Entonces, vamos a poner un ejemplo que nos dé la pauta de cómo se trabaja esto. Y decimos, para hallar la potencia que debe tener un motor de un automóvil, para elevar la velocidad de 0 a 100 km por hora en 10 segundos, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tengo una pista y tengo el auto acá en reposo, tiene una masa de 1100 kilos,
y en 10 segundos tiene que levantar hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, tenemos que averiguar la energía primero que se ha invertido en este movimiento, pues si es energía sobre tiempo, el tiempo ya me lo dio, yo necesito saber la energía. Entonces, de las fórmulas que hemos visto anteriormente, es el caso del meteorito, ¿se acuerdan? Que habíamos puesto acá. A ver, lo voy a volver a colocar. El meteorito de acá. El caso del meteorito. Este, teníamos la variación de la energía cinética, esto que está acá. Entonces vamos a tomar esa variación de la energía cinética y decir que es la cinética final menos la inicial. Entonces, la final, ¿cuál sería? Bueno, esta que llegó acá. O sea, tiene 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Bueno, 100 kilómetros pasado a metros por segundo, me queda 27,77 metros sobre segundos. Entonces, eso va a estar al cuadrado. Lo hacemos un medio por 1100, hacemos esta cuenta y nos va a dar un valor. Y después, esta que está acá, la inicial es 0 porque está quieto. Entonces, 0 al cuadrado de 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, la energía inicial es 0. Estamos seguros que entonces la puso toda esta energía que pasó de ser 0 hasta la final, que es 424.145 joules, la puso el motor. Entonces, esta energía la puso el motor. Y ese motor, ¿en cuánto la puso? En 10 segundos. Entonces ponemos esa cantidad de energía dividido 10 segundos. Eso nos da un total de 42.414,5 watts que puso el motor. Y si lo dividimos por 745,7, nos da 56,87 HP. Entonces acá tenemos entonces la potencia medida en esa unidad muy frecuente que se usa en mecánica, que son los HP, de un motor que está acelerando de 0 a 100 en 10 segundos. Cualquier otra variación que se haga acá, bueno, obviamente va a influir en este valor. Si yo quiero que este auto vaya acelere más rápido, en vez de ser 10 quiero más, que sean menos segundos, bueno, para eso voy a tener que elevar un poco la potencia, porque si este disminuye, y esto es lo que hace el motor, y este disminuye, la potencia va a tener que ser mayor. Entonces, para lograr tiempos menores, tendré que elevar la potencia que me entrega el motor. Eso después un mecánico lo verá, pero esto nos da la idea de cómo vemos el sistema de la potencia. ¿Sí? Bueno, con esto espero haberles dado un pantallazo de toda la parte teórica que nos falta ver. Después haremos ejercicios en clase para afianzar cada uno de estos conceptos y aclarar las dudas que hayan podido surgir de esta clase. Así que bueno, les agradezco mucho, de vuelta 1000 disculpas porque no pude estar el viernes, pero bueno, les quiero dejar esto y voy a ver si más adelante les dejaré más cosas para que podamos recuperar algunos temas nuestros de física. Así que bueno, nos vemos, mucha suerte y nos vemos este viernes. Adiós.